Hola, muy buenas noches desde Barcelona y vamos a seguir los cursos que estamos realizando de autoconocimiento. Empezamos por el curso de autoconocimiento. Seguimos por un curso de protección del hogar, en el que entraban mitos griegos, entraban plantas, entraba un talismán tibetano que recuerde, entraba pues diversas formas de cómo no solamente proteger el hogar, sino también cómo condicionar nuestro hogar para tener una vida mucho mejor en él. Y ahora, después de una semanita, vamos a entrar otra vez en lo que es en el mundo del autoconocimiento y autoconocerse. Autoconocerse. Recuerdo hace años, ya bastantes años, en el que cuando me empezaron a gustar o me empezaron a llamar la atención el mundo del hermetismo y las enseñanzas herméticas, en la que mi afán era encontrar una enseñanza en la que esa enseñanza me pudiera transformar, no solo como ser humano, sino de una forma espiritual, poder descubrir de nuevos mundos, poder descubrir nuevas dimensiones. O sea, tener una vivencia de aquello que se encuentra oculto, ciencias ocultas, ciencias herméticas, ciencias esotéricas. Todo lo que intentaba hacer que llegara a mis manos, libros, conferencias, en aquel tiempo no había internet, era pues sobre astrología, quiromancia, cábala, cartomancia, o sea, el tarot, maligoterancia, ovnis, vidas pasadas, viajes astrales, el secreto de las runas, el mundo oculto que está dentro de este mundo, Agartha. Y así iba entrando dentro de lo que es el hermetismo. Cada vez que veía un tema en que hablaba sobre autoconocimiento, yo me lo soltaba. Me parecía algo que era sumamente pesado. Y así fue pasando el tiempo. Y un buen día, dentro de lo que es el mundo de la meditación, el mundo de la reflexión, reflexionando sobre mi propio camino y sobre mi propio trabajo, empecé a hacer un repaso de mis estudios, los estudios que llevaba hasta entonces, mis lecturas y mis reflexiones. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la astrología, pues lo que más me llamaba la atención era mi signo astrológico y mi ascendente astrológico, por el cual, pues, era el que más me llamaba la atención, más que otros, más que los otros temas, los otros 10, porque tengo el signo y mi ascendente son diferentes. O sea, los otros 10 signos eran importantes, pero lo importante era mi signo astrológico y mi ascendente. En el mundo de la numerología, pues los números más importantes para mí eran pues, los números que tocaban mi vida, ¿no? Mis 2 números o mis 4 números que tocaban mi vida era lo que más había estudiado, ¿no? En el mundo de las runas, pues las runas que más me interesaban de todas eran las runas pues, que tenían que ver con mi vida, eran mis runas íntimas. En el mundo de la cábala, pues bueno, el árbol de la vida, pues era la Sefirot, que tenía que estar relacionado conmigo, era la que más estudiaba. En el mundo dentro de lo que era el mundo de las plantas, de los animales, del totemismo, pues el tótem, que era el que se acercaba más a mí, o que a mí me parecía que era el que era yo, esa parte totémica, pues el que más estudiaba. Y así sucesivamente me di cuenta de aquella meditación, años después, que yo soy un poco lento de comprender las cosas, en que a mí lo que me interesaba era el autoconocimiento. Que todo lo que había buscado fuera del autoconocimiento es que me estaba llevando al autoconocimiento, conocerme a mí mismo astrológicamente, a través de la numerología, a través de la mano que más miraba era la mía, a través del tarot, el tarot que más me importaba era mis cartas de tarot, etc.
Entonces me di cuenta que había dejado un gran vacío dentro del mundo del hermetismo, que era el autoconocimiento. Por lo que cogí todos los demás libros, aquello que me había saltado, aquello que no había leído tan profundamente, y fue lo primero que empecé a meditar, empecé a estudiar y empecé a reflexionar, el mundo del autoconocimiento. Y ahí en ese mundo del autoconocimiento, pues encontré llaves, claves para conocerme. Y empezó el conocimiento, o sea, empezó la aventura de mi propia vida. La aventura exotérica ya había conocido, ¿no? La de los estudios, la del trabajo, la de la familia, la de los amores, la de las amistades. Y empezó una aventura que era aventura íntima, el camino interior, la ruta interior, que es la que verdaderamente me di cuenta que valía la pena andar y que el hermetismo en todo momento me la estaban señalando y que yo mismo, dentro de mis anhelos, dentro de mis curiosidades, era hacia donde yo iba. Entonces empecé a estudiar lo que es el autoconocimiento. Desde entonces, hace ya mucho tiempo, el autoconocimiento se ha vuelto el centro de mi vida y el centro de las conferencias que entregamos en este centro, aunque también hablamos de otro tipo de conocimiento, más exteriores, pero que al final, como un boomerang, vuelven una vez más hacia nosotros y te ponen delante del espejo de la vida para que tú te veas reflejado en todo lo que se dice. En el mundo del mito sucede lo mismo. Uno lee el mito de Apolo, de Hermes, de Heracles, de Ares, mitos griegos, ¿no? Para no ir a otros mitos que son quizás de otras culturas que no se han estudiado tanto. Pero esto es una mitología clásica griega y romana, yo creo que más o menos tenemos toda una idea por las estatuas que existen, por nuestros estudios en el colegio, en la universidad, o bien por patologías que tienen nombre de esos mitos. Y eso, esa mitología, esos mitos, esas no leyendas, sino esas historias, pues resultaba también que una vez más aquel mito caía y el que me veía era a mí mismo viviendo determinadas cosas, o bien, no en aquel momento de lectura, sino lecturas pasadas que me explicaban el momento actual que yo estaba viviendo. Y comprendí que no era solamente a mi persona que me iba a pasar esto, faltaría más. Y entramos ya no en el hermetismo del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XX, sino en la filosofía de los filósofos del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, en los que al mito le dan una solemnidad, le dan una veracidad de lo que es la vida del ser humano y los diferentes caminos que pasa el ser humano. Y a través del mito uno se puede comprender a sí mismo. Me pareció una joya maravillosa, me pareció algo increíble, me pareció algo que era algo digno de estudiar y después de propagarlo y de explicarlo. Y no iba a ser la primera persona que explicaba esto. Evidentemente, anterior a mí había habido seres humanos, tanto hombres como mujeres, que lo habían explicado a su forma, a su manera, y algunos de ellos de forma maravillosa, que nunca alcanzaré yo a explicar tal como lo explicaron ellos. Dentro del hermetismo me encontré a don Mario Rosso de Luna, por ejemplo, insigne escritor del siglo XIX, iba a decir el siglo pasado, no, el siglo pasado era el XX, del siglo XIX, en el que coge el mito, lo deshace, lo trincha y te lo explica de una manera que parece que te está dando, no parece, no te está entregando una enseñanza directa. Y ya no solamente una enseñanza a tu personalidad humana, o sea, a ti con la familia, a ti con los amigos, a ti con el trabajo. No, no. Una enseñanza directa a lo que es a ti junto con el espíritu, a tu vida espiritual. O sea, que herméticos, estudiosos del arte de Hermes, en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, seguían estudiando lo que es el mito y seguían estudiando, estudiaban el mundo hermético puesto en aquellos tiempos. De verdad que se tiene que actualizar siempre la enseñanza hermética siempre se actualiza.
Pero no es que sea mejor ahora, unos siglos pasados, mejor que el siglo XIX, o la misma enseñanza hermética del mundo de las pirámides, y tampoco es peor, simplemente está adaptada. Una vez que uno conoce la enseñanza hermética, uno que conoce las bases, que conoce el camino a seguir, una vez que uno conoce las claves necesarias para poderla develar, uno encuentra unos tesoros filosóficos, humanistas, espirituales, maravillosos en un libro, cincelado en una piedra, o bien en un templo, en una catedral, o bien en una pirámide. Y no es que siempre los símbolos sean iguales para todas las culturas, ni que todos los hermetistas los vean de la misma forma y de la misma manera. Lo bueno es eso, que cada hermetista lo ve en ocasiones de forma diferente. O sea, que un mismo símbolo de pronto te puede sugerir 10 cosas a la vez. Y esto es fenomenal, porque uno se da cuenta al ventall de las posibilidades que tiene el propio hermetismo, que no solamente está escrito para un solo camino, sino que está escrito para muchos caminos. Si lo viéramos como una circunferencia, pues tendríamos que estar escrito para 360 grados, si cada camino tuviera un grado. Si lo viéramos como los días egipcios, diríamos que está escrito para 360 días, más los 5 días epagómenos. Y hablaríamos de esos 5 días epagómenos como fuera de esa circunferencia de 360 grados. 5 días que vendría a ser y a simbolizar lo que es la pentalfa, el pentagrama esotérico de Eliphas Levi. Bien, cualquier tipo de pentagrama que uno haya estudiado. Por ejemplo, el Leonardo da Vinci. Si os interesa lo de que ese pentagrama, colgamos unos vídeos del pentagrama, que damos una conferencia muy correcta y yo creo que básica para comprender lo que es el pentagrama de Eliphas Levi, que es el pentagrama más famoso que existe dentro del mundo del hermetismo. Y ese pentagrama no es algo externo, sino somos cada uno de nosotros. 360 días o 360 grados vivimos socialmente. Y 5 días o 5 grados vivimos de una forma individual. Esto es el ser humano. Por una parte, 360 grados, que es el número 9, que dentro de la carta del tarot es el ermitaño. Es aquel que va caminando por el desierto de los sabios, solo. 360 grados, 360 días, el número 36 o el número 9. Somos cada uno de nosotros andando en esta sociedad de una forma sola, pero andando entre medio de personas, donde en nosotros se va a desarrollar algo maravilloso, algo que se llama conciencia, que es aprender de los demás y comunicarnos con los demás. Escuchar y hablar, relacionarnos. O sea, convertirnos en seres inteligentes, inteligentes, seres que se saben comunicar. Y lo de la comunicación es algo maravilloso, porque en la comunicación nace lo que es la comunión. Y nos comunicamos con los demás. Y cuando digo con los demás, no solamente son con los demás seres humanos, sino nos comunicamos con los seres humanos, nos comunicamos con los seres vegetales, con los seres animales, con los seres pétreos, los seres minerales y con los seres astrales, con los astros del firmamento. Estos son los seres visibles, pero bueno, nos comunicamos también con seres no visibles. No todos los seres tienen vehículo de manifestación en este mundo. Hay seres que no tienen ese vehículo de manifestación, pero se manifiestan de otra manera y de otra forma. Y dentro de esa comunicación con los demás seres existe el hermetismo, porque cada ser es un mito, o ha vivido varios mitos.
cuando te cuenta su vida. Y ahí ves a una vecina que se convirtió durante un tiempo con un Heracles, pasando ahí una prueba. O ves a una chica que fue Atenea, o un chico que hizo como Ares, o una chica que se convirtió en Hefesto durante un tiempo. Y esas personas no saben que han vivido esto, porque lo han vivido, pero no son conscientes. En este caso, no son conscientes. Porque los otros 5 días, los otros 5 grados, o el pentalfa fuera de los 360 grados, esos 5 días se pagó menos, es la individualidad que cada uno de nosotros tenemos. Fuera de lo que es la sociedad. Así que, si tuviéramos que dibujar un ser humano, en su parte anímica, de conciencia y conciencia, haríamos una circunferencia y al lado haríamos una estrella de 5 puntas. Y esa circunferencia y esa estrella de 5 puntas somos cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que esa conciencia del mundo exterior que tenemos se una con la conciencia de quién somos nosotros. O sea, que como un puzzle sepamos acoplarnos a esta creación. Encontrar el lugar que correspondemos en esta creación. Encontrar nuestra finalidad. No nuestro destino, sino nuestra predestinación. Porque el destino ya no lo puede decir la astrología, la quiromancia, el tarot, el arte de las runas o otras mancias que hay. Ese es el destino. Pero yo no hablo de destino, yo hablo del predestino, de lo que estábamos destinados a hacer y lo que la misma vida nos cambió y nos puso otro destino. La santa predestinación, que se denomina dentro del mundo místico. Y para que esa santa predestinación nazca en cada uno de nosotros, pues esa estrella de 5 puntas tiene que entrar dentro de la circunferencia. Entonces vemos una estrella de 5 puntas y en su exterior una circunferencia que la voltea. Y eso es un ser humano que es consciente y consciente a la vez. De eso no hay muchos, hay pocos. Y a esos seres humanos se les llama herméticos. Pero además de esto, se tiene que añadir en el exterior de la circunferencia y en su interior, que está la estrella de 5 puntas, se ha de poner en el exterior un cuadrado. Y eso es la ética. Conciencia, conciencia y ética. Y estos son los 3 principios de lo que es el hermetismo. Pasa que para llegar a ellos se ha de trabajar. No llega a ser como así. No todo el mundo se convierte en la cuadratura del círculo con una estrella en el centro. Pero vemos este símbolo en lugares y en muchos sitios. Lo vemos a veces alejados. Un cuadrado, una estrella y una circunferencia. Lo vemos en templos babilónicos, lo vemos en catedrales, nos lo encontramos en petroglifos, nos lo encontramos por diversos lugares, siempre separados, pero con la intención de unirse. Y cuando se une, es lo que es un hermetista. Un ser que es consciente de sí mismo, de sus procesos anímicos, consciente de lo que le rodea y con una ética. ¿Y por qué una ética? Porque la ética es la estética del alma. Es la belleza. Y además
no solamente uno tiene que ser consciente y consciente, sino que además ha de ser bello. Ha de ser una creación bella. Y no estoy hablando de una creación bella bajo el número phi, que nuestra forma sea bella, que si lo es, mejor, sino una belleza interior. Entonces el fanatismo muere en juzgar a los demás, en creerse mejor que los demás, en creer que cualquier cosa que no sea humanidad, porque la humanidad es bella. Esto sería el principio, uno de los principios de lo que es el hermetismo. Pero claro, hemos de partir que eso no existe en nosotros. Hemos de partir que eso es lo que tendríamos que ser, pero partimos, por eso es una escuela, un lugar donde se aprende a ser ello, donde aprendemos todos. ¿Y quién es la escuela? La escuela es la maestra. En el hermetismo tenemos un maestro y una maestra. El maestro es la vida. La maestra es la escuela. Y no es algo simbólico, ¿eh? Estoy hablando de algo real. La vida es el maestro y la escuela es la maestra. Cuando se une el maestro con la maestra, uno empieza a comprender el por qué le suceden cosas en la vida. Porque en la escuela aprende las leyes de la vida, que existen, hay leyes, el hermetismo las enseña, y entonces aplica esas leyes teóricas que te explica la maestra, que te explica la escuela, las aplica en lo que es la vida, donde está el maestro. Por eso, el mundo de la escuela explica reglas teóricas y la vida transforma esas reglas teóricas o esas leyes teóricas en leyes vivas, en conocimiento vivido, en lo que se llama experiencia. Y una vez más encontramos lo interior y lo exterior. La escuela está en el interior y la vida se encuentra en el exterior. Uno tiene que aplicarse en la escuela. ¿Y dónde se encuentra esa escuela? En el interior de cada uno. La escuela se encuentra cuando uno hace el gesto de cerrar los ojos y de reflexionar sobre la vida. Está dentro de sí mismo con sus reflexiones, con sus herramientas, con su comprensión, con aquello que ha estudiado, con aquellos mitos o con cualquier herramienta que tenga, o con muchas herramientas que tenga, está reflexionando sobre su vida y aprende sobre ella. Y después, cuando sale de esa reflexión, cuando sale de su propia escuela, va al mundo, donde va a aplicar aquello que... Y a veces resulta que lo que ha aprendido no se puede aplicar. O sí, es maravilloso y se aplica de una manera increíble, pero otras veces no. Y tienes que volver otra vez a la escuela, tienes que volver a cerrar los ojos, tienes que volver a meditar, tienes que volver de nuevo a reflexionar. Entonces te das cuenta que no había reflexión suficiente, te hacía falta una reflexión más. Y vuelves a salir a la calle y lo vuelves a aplicar. Entonces te das cuenta que sí. Y tú has aprendido de ti mismo, en tu escuela, en tu templo, en tu espacio psicológico. Y eso que has aprendido lo has podido aplicar. Y has podido solucionar una serie de, vamos a decir, de problemas, aunque no sea la palabra adecuada, de obstáculos, vamos a poner, ¿no? De obstáculos que existen. Entonces el mundo exterior se convierte, pues eso, en el lugar de pruebas y tu cuerpo y tu espacio psicológico se convierte en tu laboratorio, de donde sacas recetas,
Recetas para tu propia vida y solucionar tu vida. Y por fin te conviertes en una persona que es adulta. Que es una persona responsable de ti misma. Que eres un investigador dentro de tu escuela o de tu laboratorio moratorio. Has aprendido a hacer fórmulas para solucionarte la vida. Y cada vez que sales al mundo, sales con tus fórmulas. Y entonces empiezas a solucionar, vamos a decir problemas, venga, como los problemas como de matemáticas, que se solucionan con una fórmula. O si no, sin fórmula, los puedes solucionar. Pero una cosa es saber la fórmula de multiplicar, 5 por 5, 25, y otra cosa es 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Es mucho más largo, ¿verdad? Pues si tienes ese problema, si sabes la fórmula de multiplicar, lo solucionas en un momento. Es como la de dividir, o la raíz cuadrada, o la de los quebrados, etc. Y otras fórmulas más complejas que estas, pero que se basan en estos principios. Y entonces haces tus propias fórmulas, que a lo mejor le van bien para otro, porque muchas veces compartes. A mí me va bien esto, y a lo mejor, oye, no le va completamente bien, pero oye, le has dado un principio que le añade otras cosas y le funciona o no le funciona. Pero empiezas a ser un laboratorio. Como decían los alquimistas, y lo siguen diciendo, el laboratorio y moratorio. Ahí es donde elaboras los principios para poder salirse uno de los problemas, entre comillas, que la vida te ha creado, o que tú te has creado, o que te has creado, o que te los has encontrado. Y empiezas a ser responsable. Responsable de ti mismo. Eso es la escuela. Y sale fuera y formulas aquello. Y te comportas entonces como un matemático, como un geómetra. Te conviertes en una persona totalmente diferente. Y vives el mundo interno y el mundo externo. Y esto es lo que enseña el hermetismo. Te enseña esto, no te enseña nada más. Te enseña que tú sepas formular. Es verdad que al principio es difícil formular. Te tienes que basar en las fórmulas de otros. Bueno, claro que sí, hay fórmulas. Hay mantras, hay mudras, hay runas, hay asanas, hay parvasanas, hay meditaciones, hay seres, hay principios que te ayudan, pero que no siempre te van a estar ayudando. Que te ayudan a formarte. Porque aquí la cuestión es formarte. No es una religión el hermetismo. Y cuando decimos que no es una religión, me refiero que no es seres que siguen a alguien. Son seres que quieren formarse. Quieren entrar en un estado que se llama revolución. Quieren revolucionarse a sí mismos. Quieren ser un ser diferente. ¿Y por qué quieren ser un ser diferente? Porque no están conformes con lo que son. Quieren mejorar. Eso no es ningún pecado, querer mejorar. ¿A qué habremos venido entonces? Si no es a mejorar. Y quieren mejorar pues, con sus propios medios. Y mejoran con sus propios medios. Entonces te puedes dar cuenta de cosas en la vida. Te puedes dar cuenta que, pues ahora lo que es tan famoso, el tiempo y espacio, de Einstein. Y que todo ocupa un espacio, ¿no? La materia. ¿Qué es la materia? Todo aquello que ocupa un espacio. Y un tiempo. El espacio lo vemos, el tiempo lo sentimos. Porque existe. Quizás no lo vemos, pero existe. Y te das cuenta que hay reglas con el tiempo y espacio, porque estamos hechos de tiempo y espacio, cada uno de nosotros, y de más cosas. Pero bueno, uno se da cuenta al principio que está hecho de tiempo y espacio. Y te das cuenta que ese tiempo y espacio, cuando estás
en un lugar en el que hay muchas personas y tu espacio está a cierta distancia de otras personas, pues no solamente es que sientes que te están invadiendo tu espacio vital y tú estás invadiendo el espacio vital de la otra persona o de las otras personas, sino que también te están invadiendo tu tiempo. Te estás invadiendo el tiempo de los demás. Por ejemplo, en una ciudad, queramos o no queramos, cuando cogemos el coche, el metro, el autobús, o cuando vamos andando y hay personas, o cuando nos paramos en un semáforo, es que nos están invadiendo nuestro tiempo y espacio. Porque tú te paras, porque por el otro espacio, en ese tiempo está pasando el autobús, párate. Pero en tu fluir libre, tú seguirías. Pero no puedes, has de pararte. Que lo entiendes, se llama convivencia, ¿eh? Y todo lo tenemos que hacer. En el campo eso no sucede. Tú vas andando, ves un árbol, lo esquivas y sigues andando. O no hay ningún árbol y sigues andando. Nadie te limita el tiempo. Nadie te frena tu espacio. Pero en la ciudad sí. Por lo que en la ciudad tenemos encontronazos, no solo accidentes físicos, sino accidentes de espacio. ¿Y eso es importante saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta que tenemos un tiempo. Que no solo tenemos un espacio, sino que también tenemos un tiempo. Que es normalmente lo que nos olvidamos. Y entonces, cuando nos olvidamos que tenemos un tiempo, ¿sabéis lo que pasa? Que lo perdemos. Lo perdemos o lo olvidamos. De la materia, no. Te levantas por la mañana, te tienes que lavar los dientes. Bueno, es recomendable. Y peinarte, también es recomendable. Y lavarte la cara, también. Y ducharse cada día, pues a lo mejor también, ¿no? O sea, y vestirnos, no salimos en la calle desnudo. Pienso. Sí. Y no nos olvidamos. No, uno no dice, me olvidé un brazo en la casa, tengo que volver a recogerlo. No, se nos olvida la cartera, la llave del coche, las llaves del piso, de acuerdo, vale. Pero lo que olvidamos es que tenemos un tiempo. Entonces lo perdemos. Porque lo olvidamos. En el mentismo hay una enfermedad. Bueno, no hay una enfermedad en el mentismo. El mentismo nos enseña que hay una patología anímica. Cuando el ser humano olvida el tiempo, olvida que es tiempo. Cuando pierde el tiempo. Se llama la enfermedad de mañana. Y olvidamos que tenemos tiempo y perdemos ese tiempo cuando decimos, bueno, mañana me ocuparé de esto. Ese mañana, como nunca llega, pues perdemos el tiempo. Nos olvidamos que estamos hechos de tiempo. Y no cumplimos con las horas. Y uno dice, ¿las horas o los minutos? No, las horas, me voy a un mito griego. Las horas son unos seres femeninos que le decían al ser humano a lo que estaba predestinado. Que no significa que eso se cumpla. La santa predestinación no significa que se cumpla. Porque después podemos coger otro destino, ya que el libre albedrío algo tenemos. Poco, pero algo tenemos. Entonces perdemos las horas. Perdemos los días. Uno dice, ¿cómo voy a perder días? Dentro del mundo de la cábala, cada día que perdemos es un trozo de un vestido que no hacemos. Cada día hemos de zurcirnos, hacernos un vestido. Cuando triunfamos sobre el día, ese tejido se hace. Cuando no triunfamos sobre el día porque nos olvidamos del tiempo, ese vestido no se hace. Los días, dentro de la cábala,
para coger algo que no está siempre en la mitología griega, me voy a la mitología, al mundo cabalista, al mundo judía, los días están vivos. Sí, y hay días especiales a otros días. Y hay días que se reencarnan. Todo está vivo. Y aunque nosotros vemos el tiempo, el día es un tiempo y está vivo, es una entidad viva. Y cuando pasa ese día, que es su vida, ya no lo pasa más. Y ese día te tenía que dar algo. Pero si tú de pronto te levantas por la mañana, te vas a trabajar, trabajas muy bien y haces todo estupendo, y vuelves por la noche y dices, el día se ha pasado en un momento. Tú has perdido el día. Por eso dentro del hermetismo se dice que se tiene que vivir de momento en momento, de instante en instante. Y en el hermetismo y fuera del hermetismo se dice que esto es a golpe de corazón y día a día. Pero día a día no significa que ir pasando los días, sino hacerse consciente que es tiempo. Y a ser consciente de que no es tiempo. ¿Qué sucede? Cuando uno es consciente de que es tiempo y que ha pasado mucho tiempo en su vida y que no ha hecho absolutamente nada, sino que pues, te plantas con 50 años y dices, pues ¿yo qué he hecho? Yo no estoy diciendo externamente, que seguro que no ha hecho mucho, sino internamente, ¿no? Porque te asustas, porque se acerca algo que es diferente a la vida, que es la muerte. Y ese susto es una consecuencia de haber perdido los días. Que uno se ha perdido a sí mismo. Cuando uno vuelve a recuperar sus días, vuelve a recuperar su tiempo, ¡hey! Tienes una alegría interior. Porque no dejas que se escape. Lo atrapas. Dices, ¡hey! Hoy no te vas a escapar. Y no dejas que se escape. Lo vives. Vives momento a momento, instante en instante. No vives minuto a minuto, ni segundo a segundo, sino de momento a momento, instante en instante. Que esto es un tiempo espiritual, no es un tiempo físico. No se puede medir. ¿Qué es lo que sucede cuando vives de momento a momento, instante en instante y no se escapa el tiempo? Te sientes feliz y te sientes pleno. Estás lleno de algo que dicen los cabalistas, para irme algo fuera del mundo griego, estás lleno de lo que se llama la divina presencia, la Shejinah. Te encuentres bien. No sabes el por qué, pero te vuelve más enérgico, ves la vida desde otra forma y de otra manera. Crono, el tiempo, no te devora. Ahora me voy a mito griego. Porque nosotros somos hijos del tiempo y él nos devora. Pero puedes parar ese tiempo. Y me voy a un mundo chamánico. Cuando los chamanes dicen, has de parar el mundo. Y uno dice, ¿cómo? Y aquel chamán, aquel maestro se marcha, aquella maestra. Y te quedas diciendo, ¿cómo? El mundo. Pero si el mundo es muy grande, ¿cómo voy a parar el mundo? No, no. Amigo, tu mundo. Para tu mundo. Páralo. Date cuenta que estás hecho de tiempo. Para tu mundo. Un momento. Páralo. Y se para. Hombre, no es que tenga una DS que se para así de golpe, pero bueno, se va parando lentamente. Para esa locomotora que lo devora todo. Y te encuentras con 35 años en un segundo. No, 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 esto no vuelve a suceder más. ¡Ey! Soy amo de mi tiempo. Ser amo del tiempo no significa que uno no vaya a trabajar, que eso es fantástico debe ser, o que hagas esto, que hagas lo otro. No, no. Es que estés donde estés, eres amo de tu tiempo. Eso se llama ser consciente del tiempo. Y si eres consciente y amo del tiempo,
las cosas que puedes llegar a hacer. Las cosas que te has perdido, que no has visto. Porque todo ha ido demasiado rápido. Con imágenes muy rápidas. Y cosas que no se han podido ver. Y de pronto, todo coge otra velocidad. Sin parar nada, vas con el coche a 50 igual, o a 30, o a 120 por la autopista. Trabajas igual con el ordenador. Saludas de la misma manera. Cuando haces footing, corres de la misma manera. Y no hablo de ese tiempo. Paras tu tiempo. Entonces hay cosas que dejas, observas que la velocidad que llevabas eres incapaz de ver. Y empiezas a ver cosas. Cosas que dices, me ha parecido ver esto, pero esto es imposible. Y es lo que dices por primera vez. Pero eso va sucediendo. Sucede una y otra vez y vas viendo cosas en las que antes no veías. Es que antes no te podías fijar por la velocidad que ibas. Y si vas con una gran velocidad por la vida, no puedes ver nada. Vamos, ni ver, ni tocar, ni degustar, ni oír. Pero bueno, vamos a hablar de la vista. Ni oler. Pero a la que tú pones el ritmo haciendo lo mismo que haces, el ritmo lo haces consciente, lo haces de una manera que no te come a ti, sino que tú lo llevas a él, empiezas a ver, empiezas a oír cosas. Cosas que los demás no ven porque van a otra velocidad. Y la velocidad que va la sociedad, no es la sociedad de la, no es la velocidad de la naturaleza. ¿A que no? ¿Y a qué velocidad tenemos que ir? A velocidad de la naturaleza. Y vuelvo a decir, no significa que externamente uno sea lento. En Tai Chi y en Qigong hay que hacerlo, hay que ser lento. Y en momentos hay que ser lento. Pero yo no estoy hablando de esa lentitud. De falta de reflejos, etc. Estoy hablando de una gran actividad espiritual. Y como el espíritu está por encima del tiempo, tú frenas ese tiempo. Y eso es ser hermetista también. Eso nos lo enseña la ciencia de Hermes. No solo te lo enseña, porque después nos olvidamos, sino nos recuerda en muchas ocasiones. Y en muchos mitos, y en muchas conferencias, y en muchas meditaciones, y en muchos escritos. Porque nos tienen que ir recordando, porque estamos acostumbrados, tenemos un hábito a ir a una velocidad. Y nos tienen que recordar. Respira. Pero no respira de coger aire, sino que respira tú, espíritu. Recuerda. Recuérdate. Y la divinidad del autoconocimiento. No sé te ipsus, conócete a ti mismo. Porque si vas muy rápido no te puedes conocer. De pasada te conoces. Y en la meditación, aunque parece que no estás haciendo nada, con los ojos cerrados, hay una gran actividad. Y es verdad que en un segundo, por poner un tiempo humano que no existe, suceden muchísimas cosas. Entonces, cuando te haces consciente de los universos paralelos, te haces consciente de la inteligencia de un árbol, te haces consciente de cómo cae una hoja, te haces consciente de una música de violín que está sonando en medio de un lugar que pasan coches y que es imposible que eso existiera. Te haces consciente de una lucecita, te haces consciente de cosas que antes no veías. Y aquí es donde coges la fuerza para continuar dentro de lo que es el propio hermetismo. Y esa fuerza es importante, porque esa fuerza se llama fe. Y ya no es fe en algún ser, que también es importante tenerlo, sino es fe en ti mismo. Y si tienes algo más de fe en ti mismo, es que lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien, pero muy bien. Estás empezando a autoconocerte. Y cuando uno se autoconoce, es verdad que hay partes de uno que tiene que cambiar,
porque se ha equivocado en la vida. Pero hay otras partes en las que no le hemos dado oportunidad ni posibilidad de que se expresen, partes anímicas y espirituales que no le hemos dado esa oportunidad, porque la velocidad que íbamos era imposible. Y cuando ponemos a esta otra velocidad, se pueden expresar. Y vemos cosas maravillosas que tenemos dentro, porque las tenemos. Porque tenemos cosas que son increíbles. Y esas cosas increíbles que tenemos todos dentro, pues en muchas culturas se explican en historias, de mira lo que le pasó a aquel, cómo pudo superar esto, aquella aventura de aquel otro, la inteligencia de aquel otro guerrero, o de aquella amazona, etc. Todo eso que se está refiriendo, y el mundo externo se está refiriendo que tú lo tienes dentro. Y que tienes esa fuerza, esa inteligencia, esa valentía para superar según qué obstáculos te encuentras. Y que si ahora no lo puedes superar, simplemente es porque esa parte no se puede expresar. Porque cuando se expresa esa parte, lo superas. Porque tienes esa inteligencia. Entonces, dentro de uno empieza a encontrar innumerables inteligencias. Virtudes, como el que descubre que de pronto sabe dibujar bien, o que es artista, o que sabe hacer bien pan, o que, oye, pues se resulta que pues tiene un don cortando el pelo, o tiene un don barriendo, o tiene un don pues haciendo un vestido, o tiene un don pues contando un cuento, o que tiene un don durmiendo un niño, o tiene un don aprendiendo idiomas, o tiene un... ¿Sabes todos estos dones? Que si no tienes la posibilidad no lo vas a saber. Pues tenemos infinitos dones. Y cuando le damos la posibilidad que se expresen, se expresan. Anda que sí se expresen. Y se expresan a cada momento y en cada instante. Por decir, no el primer día ni el segundo, pero se van a expresar. Entonces empiezas a tener confianza en ti mismo. Entonces, la vida es totalmente diferente, pero muy diferente. No tiene nada que ver. Y el miedo a morirse, el miedo al futuro, el miedo a qué pasará, el miedo a que si una enfermedad, el miedo, desaparece. Pero no es que desaparezca porque uno ha vencido el miedo, sino porque no cabe. Porque el miedo es temporal. Y si dentro de ti no está ese mundo temporal, porque ha pasado el tiempo, el miedo no se puede expresar. No puede. No puede, no se expresa. Porque el miedo se expresa a través del tiempo. Cuando se ponen el primer reloj, el primer calendario, tienes miedo a llegar tarde, tienes miedo a tal cosa, tienes miedo a no cumplir un trabajo en este tiempo, tienes miedo a una edad, tienes miedo a determinadas cosas. El miedo se expresa a través del tiempo. Pero cuando paras el tiempo, el miedo deja de existir. Y uno dice, bueno, yo no tengo tanto miedo. Yo os aseguro que si esta sociedad tiene un denominador en común, es el miedo. Y el miedo vende mucho. Y el miedo te hace comprar mucho. Y el miedo te obliga mucho. Y el miedo no te deja hacer. Y el miedo te hace hacer. Pero muchísimo. A la que empiezas a parar el mundo, te das cuenta cuántas cosas hacías por temor o por miedo. Pero muchas. Y cuántas cosas no hacías por tener temor y por tener miedo. Y cuando eso se va de ti, porque no se puede expresar, porque el medio natural que se expresa no existe, tú haces cosas que antes no hacías y dejas de hacer cosas que hacías. Y tu vida cambia. Y yo no digo que cambie para mejor o para peor, porque ahí desconozco cada cambio cómo va a ser, pero sí que será para mejor o para peor, pero es tu vida. Y ya que tienes que vivir una vida, pues sea la tuya.
que no sea la que te dicten otros, o la que te dé dictada en un libro, o la que te dicte quien sea. Pues no que sea tu vida, sé protagonista de tu vida. No sé, actor secundario o tercer actor, pues yo qué sé, ser actor de tu vida, porque la vida a lo mejor pues está hecha para que tú seas actor principal y no secundario. Y la vida cambia, cambia totalmente. ¿La vida deja de ser dura? No, la vida es dura. Para ti, para mí, para un pájaro, para un árbol, para una piedra. Pero podemos decir si es útil o inútil. Si no estás viviendo tu vida y estás viviendo la vida de otro, no puede ser tan útil como si estás viviendo tu vida. Tus metas, tus finalidades, tus planes, tu predestinación o tu salto de predestinación. Porque para eso le hemos venido, ¿no? Para vivir lo nuestro. Y para eso estamos aquí. Y por este motivo, pues nació el hermetismo y la ciencia de Hermes. Que se puede entender que aquello que está herméticamente cerrado en ti, que no le damos posibilidades a que salga, pues lo podemos abrir. Podemos romper ese sello hermético en el que el polvo de los siglos se ha puesto encima, las ideas, prejuicios, miedos, etcétera, se ha puesto y se ha sellado, y podemos romper ese sello hermético y aquello que estaba cerradito puede salir. Aquello que eres tú, que soy yo, que somos nosotros. Y si eso puede salir, pues te conoces a ti mismo. Pues muy bien, queridos amigos, he querido hacer esta pequeña introducción del hermetismo, que siempre las introducciones quedan muy pequeñitas, porque es imposible hacerlas grandes, porque el hermetismo es tan infinito que sería cada día una introducción, pero mañana martes sí que seguiremos con lo que es el camino del autoconocimiento. Así que si queréis, mañana a las 8:30 de la noche nos volvemos a encontrar y volvemos a hablar sobre lo más importante, sobre nosotros, ¿verdad? Venga, hasta mañana a las 8:30.